Existen muchos tipos de hobbies y de maneras de pasar un rato muy agradable. En lo personal, me gustan los videojuegos, el dibujo y andar averiguando cosas de misterio para poder contarles. Pero no hace mucho, la OMS afirmó que los videojuegos pueden causarnos una adicción y volverse un problema mental. Y de cierta manera es realidad. Toda cosa que no puedes controlar se puede volver muy peligroso para ti y para los que te rodean. Y cualquier desbalance mental puede llevar a consecuencias tristes, y es el swatting, que ya hablé de ello hace unas cuantas semanas. Te dejo el video en la descripción. U otra cosa que se te ocurra al perder el control. Pero basándonos en esto, hablaremos sobre unos cuantos juegos que tienen de trasfondo problemas mentales que sufren sus personajes, y de cierta manera nos hace adentrarnos más a cómo ven el mundo estas personas que padecen estos males. Y empezamos con este juego, que por muchos es considerado una joya. Estamos hablando de Twisted Metal Black, un juego cuya historia trata de un torneo a muerte entre carros, con una temática y objetivos simples: destruir a todos tus oponentes, pero desarrollada de tal manera que terminaba siendo muy adictivo. Twisted Metal Black tiene un muy particular diseño, personajes, historia, ambientación oscura, enfermiza y muy brutal. Cada personaje reflejaba la locura que padecía, pues cada uno contaba con su propio problema mental, además de una historia muy oscura. Podías escoger desde un motociclista caníbal hasta un predicador con esquizofrenia. El amplio repertorio de los personajes, cada uno con un problema mental, si bien era una forma de acercarte de una manera algo superficial y exagerada a los que padecían estos males, y sin duda recordándonos a ciertos estereotipos de asesinos seriales de la vida real, solamente por su historia o por su apariencia. Se podía escoger entre 15 personajes, algunos se tenían que desbloquear, cada uno con sus severos problemas mentales y una historia más retorcida que la anterior. Por ejemplo, como les mencioné antes, este motociclista caníbal llamado Mr. Grimm sufre de desorden de estrés postraumático con tendencias caníbales, causadas por la guerra de Vietnam, en la que luchó junto a su amigo Benny cuando solamente tenía 18 años. Su amigo Benny fue herido de gravedad y él, tratando de ayudarlo, se quedó con él, pero ambos fueron capturados por un soldado vietnamita, por lo que luego fueron torturados, haciéndolos pasar por hambre dentro de un hoyo en el suelo. Hasta que llegó un tutor militar para tirarles un cuchillo y decirles que para sobrevivir tenían que alimentarse de lo que hubiera en el hoyo, haciendo evidente de que se refería a comerse a su amigo Benny. Sin embargo, no lo hizo hasta 2 días después. Al morir su amigo Benny por la gravedad de sus heridas, y él sin otra opción tuvo que sucumbir ante la necesidad de comer, hasta que fue rescatado 2 semanas después por un pelotón de los Estados Unidos. He ahí el origen de sus males y de por qué se unió al torneo, pues busca venganza sobre el que le quitó su salud mental, ya que el ganador se le cumplirá cualquier deseo. Sin duda una historia muy tierna y conmovedora. Ahora imagínense las demás. Todo esto fue una combinación ganadora en esta entrega muy enferma y extremadamente sangrienta. Y tenemos este otro título, que sigue la línea de problemas mentales, considerado por muchos un juego tan extraño que por lo cual montones lo odiaron y otro tanto lo amaron. Estamos hablando de Killer 7. Un juego de acción y aventura en primera persona. Nos cuenta la historia de un grupo de mercenarios llamados Killer 7, que es nada más y nada menos la representación de cada una de las personalidades que residen, por así decirlo, en el personaje principal, el cual es un hombre anciano e incapacitado en una silla de ruedas. El trastorno de personalidad múltiple, si bien es una enfermedad que se puede desarrollar de muchas maneras, ya sea por traumas de la infancia, desabusos sexuales y accidentes que modifican la química del cerebro, al usarlo en un videojuego da resultados sumamente raros y únicos. Al tener en cuenta que la personalidad de la vida real es más pasiva y frágil, las demás personalidades suelen ser más hostiles, agresivas, dominantes e inteligentes, tal como podemos ver en el título de este videojuego, e incluso en años recientes podemos ver el mismo resultado en la película Split. La jugabilidad es algo extraña y poco ortodoxa, razón por la cual muchos odiaron este videojuego, y es que combinaba varias formas de juego, como en tercera persona, luego hacía un cambio a primera persona y arcade sobre rieles, la combinación de un resultado un tanto extraño, pero interesante y muy creativo. Al tener elementos metafísicos, sangrientos, anecdóticos y surrealistas, es una mezcla que para muchos sería demasiado y no poder entender ni puta madre de qué se trata este videojuego,
y entra en la categoría de lo raro. Y con estos videojuegos que a continuación les platicaré, estamos entrando a tiempos más modernos, en el que los desarrolladores nos entregan propuestas sobre estas afecciones mentales con un nivel de inmersión excelente. Hellblade: Senua's Sacrifice, un juego independiente. He tenido la oportunidad de jugarlo y puedo decir que es una mezcla muy arriesgada, dado que experimenta situaciones de las que no vemos comúnmente. Las mecánicas del juego y su historia son otra cosa, pero lo que nos vamos a fijar es que este título fue basado en una enfermedad mental, que es la psicosis, y el estudio Ninja Theory tuvo la orientación de expertos sobre este mal y de personas que sufren esta enfermedad mental. Voces en la cabeza, susurros y confusión. Es simplemente una alteración de la realidad y la percepción, que es capaz de modificar el comportamiento del que la padece. Presenciar alucinaciones y estar en alerta continua son síntomas muy comunes y que podemos ver reflejados de una manera muy realista, sin nada de exageración, en la protagonista llamada Senua, que a pesar de enfrentar criaturas infernales y mitológicas, tiene que vencer a los monstruos que la atormentan desde su conciencia. Una labor muy cuidadosa, ya que nos hace adentrarnos a conocer esta situación que viven estas personas afectadas, y se vuelve más profunda la trama al acompañarlo con todos estos efectos visuales. Si tienen la oportunidad de jugarlo, se los recomiendo, y sobre todo con audífonos, para así poder apreciar las voces continuas y susurros que hacen de este título una experiencia única que ciertamente no es para todo público. Y nos hace dar cuenta que las enfermedades mentales son tan reales, misteriosas y aterradoras. Y tenemos este otro juego igualmente independiente, que a comparación del anterior no es tan impresionante que digamos de manera visual, pero tiene un estilo más tétrico, y lo que es verdaderamente interesante es el trasfondo de su desarrollo. Su nombre es Neverending Nightmares. Al solamente verlo, se puede dar una idea de que hay algo muy extraño por su apariencia muy poco vistosa, cruda, tenebrosa y sin dudarlo muy deprimente. El juego en sí tiene elementos de survival horror y terror psicológico, pero ya entrando de lleno sobre este título, es que no solamente estamos en esta situación de pesadilla la que sufre nuestro protagonista llamado Thomas, sino que el mismo creador, Matt Gildenbach, quiso reflejar sus problemas mentales que lo siguen atormentando, que es el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión. Este desarrollador ya tenía una muy mala experiencia con un videojuego que lamentablemente no tuvo el éxito que esperaba y su condición se agravó de manera considerable. En una entrevista que le hicieron, él afirma que le sirvió como terapia poder desarrollar el videojuego y plasmar sus pensamientos en ella, y de una manera darle la oportunidad a las personas de acercarse más a esta condición que muchos padecen, con la posibilidad de interactuar. Sentirse siempre tenso, observado, indefenso y con mucho miedo a que un monstruo culero te atrape, y si lo combinamos con la música muy depresiva, es uno de los ambientes más incómodos y tensos, que es lo que buscaba Matt para tener una experiencia más inmersiva. También ya he podido probar este título, y puedo decir que deja sensaciones algo extrañas y no es para todos, pero si te animas a jugarlo, te puedo asegurar que tendrás experiencias muy poco exploradas. Incluso si acostumbramos a que todo se resuelva al final de la trama, este es uno de los casos que todos sus finales son igual de terribles y no dan tranquilidad alguna. Y otro dato interesante es que no solamente este juego tiene una historia muy poco común, hasta la financiación de Kickstarter fue increíble. Muchos ya sabemos que la plataforma Kickstarter es para financiar proyectos por medio de otras personas. Para no hacerles el cuento más largo, una persona llamada Gabriel hizo un donativo en las últimas horas que se iba a cerrar el proyecto, ya que el proyecto de Matt no había llegado a la meta de la financiación. El problema fue que al momento de hacer la conversión en dólares, era una cantidad mucho más grande de la que Gabriel podía pagar, a lo que empezó a pedir ayuda para una solución. Increíblemente, una persona llamada Thomas donó otra cantidad para intentar repartir el gasto de Gabriel, y después de eso, otras personas empezaron a donar para distribuir la inversión. Ante esto, el desarrollador Matt quedó impresionado por la ayuda que recibió de estas personas en los últimos momentos, así que en agradecimiento nombró a Thomas como su personaje principal y a Gabriel como el personaje femenino que podemos apreciar. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema, pero es un gran detalle que todavía exista bondad detrás de un monitor.
Aquí le dejamos por el momento especímenes. Si pueden conseguir estos títulos para experimentar, háganlo sin preocupaciones. Y es obvio que nos faltaron muchos más. Pero por motivos de tiempo no podemos ponerlos todos, ya que si de por sí no ven mis videos, uno de 45 minutos o más sería una locura. Y yo sé que ustedes conocen más videojuegos de este tipo, que espero lo pongan en la caja de comentarios. Si no te has suscrito, puedes hacerlo con confianza. Cada lunes estaremos subiendo cosas extrañas y esperamos que sea de tu interés. Y ya saben, con la ayuda de mi amigo Putrid Carcas se hizo posible este video, y te dejo el enlace de su Facebook en la descripción. Es un gran ilustrador. Y sobre todo, no olviden compartirlo. Hasta la próxima. Te invito a seguir mi página de Facebook Unexplained Specimens, en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes. De igual manera, si tienes una banda de death metal o brutal death, o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo, puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto. También por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y uno que otro stream de algún videojuego para pasarla bien un rato.